Buenas tardes amigos de Diálogos Subterráneos. Una semana más estamos con ustedes para compartir el- un tema que es interesante y por demás el funcionario ruso Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Nikolai Lenin, quien nos va a estar acompañando durante todo este tiempo. Ariel, un gusto tenerte nuevamente en Diálogos Subterráneos para hablar de un tema muy importante y más que todo en el centenario de su muerte, ese gran revolucionario que murió joven, muy joven y en pleno desarrollo de lo que es su obra maestra como fue ya la extinta Revolución Rusa y también la extinta Unión Soviética. Eh, Lenin era abogado, revolucionario, pero bien influenciado de familia por la muerte de un hermano quien era anarquista y es fusilado por las huestes zaristas por haber complotado contra precisamente el zar. ¿Esto define a Lenin o es solo un aspecto más de su vida? No, indudablemente que va a marcar su vida porque es la asimilación crítica de la experiencia del partido de la voluntad del pueblo, del cual era parte el hermano mayor de Lenin, el que le va a permitir en gran medida acercarse a las posiciones marxistas, al grupo Emancipación del Trabajo que dirigía Plejanov, el primer marxista ruso, y otros más que integraban este grupo, pero es pues precisamente la superación de la experiencia voluntarista del partido La Voluntad del Pueblo, que llevó a cabo atentados terroristas contra funcionarios del gobierno zarista, que va a llevarlo hacia posiciones marxistas. Esto es la importancia que tiene este acontecimiento en la vida de Lenin. Em, Lenin empieza muy joven en su vida militante, es expulsado de la primera universidad donde ingresa y después se va a Kazán, a donde termina los estudios de Derecho. Tú citabas algo muy importante que es la cercanía a Plejanov, que para muchos es el padre del marxismo ruso, quien influye sobre Lenin y posteriormente es exiliado en 1901. Eh, ¿Qué podrías decir de ese Lenin joven, como titula algún libro de Trotsky y también creo que de Lukács? ¿Cuál es el pensamiento, cuál era la idea que tenía de partido? Porque ya en 1904, en 1903, con el primer congreso, para algunos segundo, para algunos primer congreso del Partido Socialista Obrero de Rusia, empieza a definirse cuál era el pensamiento de ese joven Lenin. Yo creo que la idea que más adelante ha de conocerse como la del partido de estructura bolchevique celular, va a ir madurando en la experiencia militante de Lenin en el escenario de las actividades conspirativas contra el zarismo, ¿no? Este grupo Emancipación del Trabajo es un círculo marxista que va a dar origen al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en las tradiciones y la lógica de la organización de la socialdemocracia que venía de Europa, ¿no? Donde el partido no tenía fronteras muy claras, es un partido, al alemán, el francés, etcétera, los partidos socialdemócratas, son partidos esencialmente orientados a desplegar actividad electoral, ¿no? Es importantísima la fracción parlamentaria del Partido Socialdemócrata Alemán, del Partido Socialdemócrata Francés, qué sé yo, y que se trata de organizaciones obreras, partidos obreros que ya venían
de la asimilación crítica de la experiencia en la Primera Internacional y las deficiencias que tuvo en el ámbito de su organización y que, bueno, si bien implicaron un paso en la estructuración del partido, porque, bueno, estos partidos socialdemócratas tenían 10 condiciones para ser admitidos como parte de la organización, entre las que se encontraba indudablemente la de estar de acuerdo con los enunciados programáticos, el objetivo máximo del socialismo, la actividad de organización, pero en el escenario de partidos cuya actividad esencialmente está referida a las elecciones, eran ante todo partidos en los que los límites entre quienes eran militantes y quienes no han de alcanzar los rigores que va a plantear Lenin en el escenario del lado absolutista como era el Estado zarista ruso, ¿no? Entonces, Lenin va a ir formulando algunos criterios para delimitar con Rusia, el Comité de Redacción del periódico de Iskra, y ante este centro era el que debían ellos responder, ¿no? Entonces Lenin va a esbozar el partido debía ser el Estado Mayor de la clase obrera, ¿no? Los círculos socialdemócratas inmersos en el movimiento obrero que organizan a los trabajadores en la base debían centralizar su actividad y responder a una dirección, a un mando único. Por eso es que Lenin va a concebir al partido obrero, socialdemócrata, como de la clase obrera, que está apuntando a acabar con el sistema capitalista. Tiene claro cuáles son las circunstancias de la opresión de la clase obrera, de su explotación, y cómo es que ésta va a alcanzar su liberación. Esta es la discusión que ha de desplegarse a partir de la actividad cotidiana de organizar a los trabajadores en torno a las ideas de la socialdemocracia. Esta es la idea de Lenin, ¿no? Y además, obviamente, está la idea de que los militantes debían financiar a partir de su propio esfuerzo las actividades del partido. Tenían que encontrar la forma de sostener el periódico, de sostener las actividades, etcétera, y todo esto debía desplegarse a partir del círculo, ¿no? Esta era la respuesta que Lenin planteaba al problema de saber cómo la clase obrera va a tomar el poder en un país atrasado como es Rusia bajo el dominio del absolutismo zarista, ¿no? Y esto lo va a plantear en polémica con los viejos socialdemócratas, y obviamente se va a producir una escisión en 1903 entre bolcheviques y mencheviques. Los partidarios de Lenin son los partidarios llamados bolcheviques porque eran la mayoría en ese congreso, y versus a los de la vieja escuela, del viejo círculo socialdemócrata, encabezados por Plejánov, por Axerol y otros, Vera Sasovich, entre otros, que formaron el grupo denominado los mencheviques. Esto que inicialmente aparecía como una cuestión, decía que el trasfondo de esta discusión aparente organizativa en realidad un trasfondo estratégico programático, ¿no? Es decir, cómo se va a materializar la victoria del proletariado. Entonces, este es el Lenin de ese momento, ¿no? En este congreso de 1903, claramente hay una discusión sobre el Iskra, la chispa, el periódico, y empieza la ruptura entre Plejánov y Lenin. Pero ahí también hay una frase de Lenin que la sostiene, que por fin el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso empieza a tener, empieza a tener verdadera presencia obrera. Y esto se debe a que un Trotsky acababa de llegar de Siberia, lo busca Lenin en Londres y empieza a hablar a darle un panorama de lo que él había sentido en su exilio en Siberia y cuál era el pensar de los trabajadores rusos, ¿no? Que estaban exiliados, y Lenin dice que esto es muy importante para llamar al Congreso. Pero pese a eso empieza a tener choques también con Trotsky.
¿A qué se debe esa divergencia entre Trotsky y Lenin en esta época? Tal vez antes de entrar a eso, querido Pavel, hay que observar problemas. Esto está es un escenario en el que la resistencia elemental de los trabajadores a las bajo la Rusia zarista, el régimen salarial, el problema de las condiciones de trabajo, la estabilidad existencia, aparecen sindicatos, etcétera, y en el escenario de eso están los círculos socialdemócratas actuando en el seno de la clase obrera, pero de manera dispersa, unos reivindicando cuestiones puramente económicas, otros demandando cuestiones más estratégicas y políticas, es decir, es una tremenda dispersión. Y para Lenin está claro la necesidad de unificar bajo un mando único esta actividad de los círculos socialdemócratas, ¿no? Esto es muy importante porque, te lo reitero, la idea de Lenin es que el partido debe ser el Estado mayor de la clase obrera que está en lucha contra el capitalismo, contra la opresión, contra la explotación de la cual es objeto. Es decir, no hay una separación entre la actividad elemental, económica, instintiva, inmediata de la clase y su acción organizada de esta actividad en el partido y en el círculo socialdemócrata. Entonces, para él se trata de elevar este nivel de conciencia inicialmente tradiunionista, económico, puramente sindical, si tú quieres, de los trabajadores, hacia la comprensión política de la necesidad de resolver el problema en términos de la clase que busca tomar el poder. Entonces, esto es la cosa. Y obviamente Trotsky, que es parte de estos círculos conspirativos, va a contactarse con Lenin, no hay duda, y obviamente no va a entender la idea de Lenin, ¿no? A él, junto con otros, se le va a antojar que la idea de Lenin es dictatorial. Él quiere, según la crítica que van a lanzar Trotsky a la idea de Lenin, reemplazar a la clase con el partido y al partido con el comité central y al comité central con la dictadura del secretario general. Esta es la acusación que Trotsky va a hacer a la idea de Lenin, a cómo toca organizar la lucha de la clase obrera, ¿no? Entonces, si tú ves, la idea de Lenin es muy clara respecto al partido. Es este círculo que está inmerso en la clase, es la clase su vanguardia a la lucha elemental económica instintiva de los trabajadores. En torno a eso hay una polémica muy grande, se publican muchos periódicos de diferente naturaleza, etcétera, y para Lenin es importante un periódico central, que, como dice Lenin, es al partido, la de dar su acción, ¿no? Obviamente sobre la base del trabajo que hacen los círculos por este tema, ¿no? En torno a la cuestión del partido, él siempre estuvo equivocado y Lenin tuvo la razón. No en vano, por eso le dicen a Lenin el arquitecto de la revolución, porque es el partido bolchevique, a partir de esta manera de organizar su actividad en el seno de la clase, que va a afianzar como la dirección física del proletariado en rebelión contra el zarismo, la opresión capitalista, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Si bien Trotsky va a plantear y señalar todo lo que está cogiendo y trayendo de la actividad de los círculos socialdemócratas inmersos en la clase, va a diverger con Lenin en torno a la naturaleza centralizada del partido, no va a entender en realidad lo que es el centralismo democrático, no va a quedar claro en este Trotsky del primer momento, pero sí está absolutamente claro en la idea de Lenin, que se va a ir afianzando en la práctica, en la polémica, porque son los bolcheviques los que van a afianzarse como dirección física
gracias precisamente a esta lógica de la acción del partido centralizado, que tiene democracia interna, que ese es el corazón de la divergencia de Lenin con Trotsky en ese momento. Ariel, en este momento se generan los bolcheviques y los mencheviques, como tú también mencionaste, y también Plejánov es ya la ruptura final con Lenin. ¿De qué manera afecta a Lenin esta ruptura con Plejánov? En un primer momento, la divergencia no va a aparecer nítidamente como una divergencia estratégica. Más adelante se va a clarificar que entre bolcheviques y mencheviques estaba en realidad una divergencia esencial. El comprender o no que el proletariado, aún en la atrasada Rusia, podía tomar el poder. Para los mencheviques esto no se podía plantear. Habían tareas democráticas que estaban pendientes de solución y obviamente estas tareas debían ser primero resueltas. Lenin, para Trotsky, en el balance que hace de las jornadas de 1905, queda claro cuál es el papel de las distintas clases en la eventual levantamiento revolucionario futuro que se iba a dar, ¿no? Trotsky va a señalar que la burguesía rusa está caduca como emergencia del que el capitalismo está en su fase imperialista y que no es posible esperar que esta burguesía vaya a cumplir un papel revolucionario y que en último término va a terminar aliada del movimiento campesino, ¿no? Que está enraizado en relaciones precapitalistas, feudales, y que sus ambiciones democráticas se van a quedar a medio camino. Y Trotsky va a apuntar a señalar de que es el proletariado instintivamente comunista. En esta parte Lenin estaba de acuerdo con Trotsky, ¿no? Entonces, en términos del desarrollo, dictadura del proletariado o con gobierno democrático de obreros y campesinos. Esto todavía estaba confuso hasta abril de 1917. Entonces, esto es lo importante. Trotsky en materia organizativa no entiende el partido bolchevique, pero en materia política es más claro que Lenin en lo que toca a la formulación de la estrategia, a no ser la dirección física, ¿no? Y por eso es que en la comprensión del problema termina por llegar a acuerdo con Lenin para sumarse al partido bolchevique, la eventual estrategia de un gobierno democrático como un gobierno transitorio entre el régimen zarista, burgués anterior y el gobierno obrero, no es posible históricamente, ¿no? No hay lugar a que eso pueda darse entre los parciales de Trotsky y los